Bueno, la neortodoxia fue en el siglo XX un intento de recuperar la palabra de Dios. De ortodoxia significa doctrina correcta, y la neortodoxia lo que buscaba era recuperar, volver a creer en lo que Dios ha revelado. La Biblia, pero algo que veían ellos es que la Biblia es infalible en asuntos de fe, pero no necesariamente inerrante. La inerrancia significa que la Biblia no tiene errores. Como cristianos creemos que lo que Dios ha revelado no tiene errores porque Dios es veraz. Dios, dice la Biblia, la suma de tu palabra es verdad. Sin embargo, hay algunos pasajes donde los copistas, por ejemplo, pusieron que había 27,000 carruajes y otro puso que eran 20,000. No me acuerdo la cifra exacta. Más adelante probablemente vamos a hablar de esto. Pero es un error de copiado. Entonces la Biblia es verdad en cuanto a sus manuscritos originales. Y la crítica textual, que es la que estudia los textos, los manuscritos, nos muestra que la Biblia es sumamente confiable. El Nuevo Testamento tenemos 5,700 manuscritos cercanos a los manuscritos originales inspirados por Dios de los apóstoles. Entonces, pero por ejemplo, cuando llegamos a pasajes de, el sol se paró, dicen, mira, acá hay un error porque no es el sol el que se para, es la tierra la que dejó de girar. La Biblia se equivoca. Sería ridículo acercarnos así a la Biblia, porque la Biblia, Josué, sigue siendo cierto que el sol se paró. ¿A poco tú no dirías, si ves el sol que no se mueve, dirías, mira, el sol está detenido? No dirías, mira, nos paramos como tierra y no hemos dado vuelta. Sería ridículo usar ese lenguaje, ¿no? Usamos el lenguaje desde nuestra perspectiva humana. Y en ese sentido, la Biblia no es científica, es teológica. Nos muestra cómo revelar, cómo conocer a Dios, y nos utiliza un lenguaje del diario vivir de nosotros que nosotros podemos entender. Pero bueno, eso fue la neortodoxia. Rudolf Bultmann fue un hombre, profesor, que empezó a interpretar todos los milagros así. Utilizó una palabra que era la perdón, ya me trabé la lengua, como dicen. Era tomar los milagros y las revelaciones de Dios como mito. Cuando él hablaba de la palabra mito, no estaba diciendo que no sucedió. Entre los estudiosos, la palabra mito no significa una leyenda falsa o un cuento de hadas. La palabra mito significa una historia que explica una realidad, que involucra cosas sobrenaturales o que involucra a Dios o a los dioses en otras religiones, en religiones falsas o otras culturas, ¿no? Entonces él decía, no, tenemos que quitarle el mito y tratar de ver el mensaje atrás de los milagros de Jesús. Entonces, para él, por ejemplo, que Jesús haya multiplicado los peces y los panes para dar de comer en abundancia a más de 5,000 personas, es solamente que debemos entender que Dios quiere que compartamos el pan con el hambriento y que Él es nuestro proveedor. Bueno, es verdad eso, pero no, Jesús realmente multiplicó con su poder como Dios hecho hombre el milagro. No, ese milagro no está en los evangelios para decirnos que tenemos que compartir el pan con el hambriento. Estamos mostrándonos que Jesús es Dios hecho hombre, que tiene poder para hacer esa multiplicación y para que creamos en Él por las señales que Él hace. Entonces Rudolf Bultmann, eso es lo que hizo. Todos los milagros buscaban una interpretación o natural o tratar de encontrar el mensaje, ¿no? Rudolf Bultmann, los milagros en la Biblia nos enseñan verdades morales y espirituales, pero no tienen que ser aceptados como verdaderos. Luego Karl Barth fue un gran teólogo, escribió un libro que se llama Church Dogmatics en inglés, la dogmática de la iglesia, no sé cómo se llama en español, yo estudié más en inglés. Escribió un comentario al libro de Romanos que fue revolucionario. Y Karl Barth era un teólogo suizo. Decía, la Biblia se convierte en la palabra de Dios cuando toca tu corazón. Y la Biblia es palabra de Dios, toque o no toque tu corazón. Ese es el problema. Que no toque tu... Es como que digas, la medicina te cura cuando te la tomas, sí, pero aunque no te la tomes, sigue siendo eficaz y sigue siendo curando a todo aquel que está enfermo. Y la Biblia es igual. La Biblia sí es efectiva en ti cuando la lees y toca tu corazón,
Pero aunque tú no le prestes atención o digas a mí no me importa, Dios sigue siendo Dios y su revelación sigue siendo verdadera y confiable. Y Dios sigue siendo cierto que Él se reveló y habló a nosotros en la historia. Bueno, pero fue un hombre que amó a Dios y que es muy citado en los círculos de teología. Decía, Jesús no nos ofrece recetas que muestran el camino a Dios como otras religiones, sino que Él mismo es el camino. Por eso se le llama neortodoxia, porque sí creía en la resurrección de Jesús y sí creía en que Él es la resurrección y la vida y que el que esté en Cristo, aunque esté muerto, vivirá. Por eso se le conoce como neortodoxia, porque era un volver a creerle a Dios, pero bajo otras premisas, ¿no? Tratando de encajar algunas cosas científicas en la neortodoxia. La oración sin estudio bíblico está vacía porque no sabes qué orar, porque no conoces lo que Dios ha dicho. Y el estudio bíblico sin oración estará ciego, porque no tienes la guía de Dios para poder estudiarlo. Así que muy bonita esa frase.